Hola amigos, bienvenidos. ¿Qué tal? Un día más con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Ese pequeño gran viaje en el tiempo, gratuito para todos ustedes. No hay que pagar gasolina, ni peajes, ni nada de electricidad, ni baterías, nada raro para estar con nosotros y viajar en el tiempo a nuestro Motril de los Amores, como siempre les decimos, rascando un poquito siempre en la historia de nuestro municipio, con nuestro cronista oficial, nuestro historiador, don Manuel Domínguez, que siempre nos cuenta nuestra historia como si fuese pues prácticamente un cuento, y por eso casi que nos deleitamos con él programa a programa. Y precisamente, Manolo, estamos nada más y nada menos que en este Parque de los Pueblos de América, en las faldas de nuestra iglesia, del Cerro de la Virgen, que yo lo he dicho numerosísimas veces, es la estampa de Motril, ¿no? Es la imagen de Motril junto a nuestras palmeras, junto a las esplanadas. Estamos en la zona más emblemática, sin duda alguna, de nuestro municipio, y la que, nunca mejor dicho, quizás atesora, y digo atesora con toda la intención, atesora el principal encanto, ¿no? de nuestro municipio. Ya en el programa pasado estábamos recorriendo este camino. Manolo nos hablaba pues un poquito de la historia, de ese Calat al Sayar, ¿no? Lo que era la alcazaba antigua que teníamos aquí, ese castillete que no tiene nada que ver con la fisonomía actual y que servía pues lógicamente de vigilancia, ¿no? Desde este cerro de lo que era el Motril en aquellos años. Hablábamos, como no, de todo este pago que luego posteriormente en época cristiana se llamaba el pago del Castillejo y que además tenía unas bueno, climatológicamente hablando, pues tenía unas características muy especiales, ¿no? Sobre todo para su plantación. Hablábamos de la caña de azúcar, hablábamos de cómo precisamente Arsenio Rueda, que ustedes sí quizás lo recuerden más porque es más contemporáneo a nuestra historia, pues cómo traía esa caña de almíbar y que, bueno, la gente era un poco reacia, ¿no? Al principio, a una caña que al fin y al cabo se demostró que era la apropiada y la idónea para Motril porque era más gruesa, tenía más azúcar, aguantaba mejor las temperaturas. Y por cierto, me quedo con esa historia que nos comentabas también de las centenares de fogatas y de hogueras que se armaban en toda la extensión del municipio para proteger precisamente de las temperaturas a la caña de azúcar. Sí, efectivamente. Debió ser un espectaculazo, ¿no? Como yo digo, ¿no? Es decir, cuando uno recoge documentos y los documentos, la prensa de aquella época, que precisamente es un motrileño el que escribe un librito, que es Julio Costán, que escribe un librito a finales del siglo XIX sobre el uso del humo para proteger los cultivos, y lo titula Nubes de humo, de un motrileño de la familia Costán, de Motril, Julio Costán. Es el que publica este librito de las nubes de humo, pero nos podemos imaginar aquellas noches de invierno del mes de enero, febrero, que es cuando en Motril más la temperatura suele bajar más, donde la caña ya está casi madura para empezar el corte, para empezar la zafra, que viniera una helada de aquella y que bajara la temperatura y la caña celara. Claro. Aquello era llorar por las calles de la gente, porque claro, indudablemente no había nada más que caña de azúcar, y encima desaparecía. Aquel año no se cultivaba, pues o no se cortaba, se dejaba paralizar al año siguiente, y aquel año no funcionaba ni la mano de obra del campo, ni la mano de obra de la fábrica de azúcar, porque no abrían las fábricas de azúcar. Un desastre. Pues aquello era el hambre total. Claro. Y claro, los motrileños tuvieron que recurrir pues a todo lo que sabían, y una de las cosas que se le ocurre, seguramente, no sé si por Julio Costán o ya por tradición, había esa historia de encender hogueras y calentar la atmósfera. Las tenían hasta, normalmente en Motril, y eso la climatología lo dice, los estudios climatológicos lo dicen, Motril es muy raro que la temperatura baje por debajo de 0 grados, pero ocurría. Es decir, ocurría. Y a partir de 3 grados las cañas antiguas se empezaban a helar. Con lo cual, pues nos podemos imaginar que los meteorólogos de Motril, en el Cerro de la Virgen, pendientes de la campana, por si bajaba la temperatura, tocar la campana y que se encendieran las hogueras. Y todo el término y toda la vega ardiendo. Y toda la vega ardiendo. Es decir, esas noches debían ser apoteósicas, ¿no? No las podemos imaginar, ¿no? Si no nos podemos imaginar toda una nube de humo que cubra toda la vega de Motril. ¿Cuántas hogueras tenían que encender para cubrir toda la vega de Motril de humo? Y hacer un efecto invernadero con el humo, hacer un efecto invernadero y que
no bajara la temperatura, calentara el ambiente. Pues aquello debió ser un espectáculo, porque además un espectáculo. en esas noches apoteósicas, y además me decía que esto se convertía en centro meteorológico. Pero además todos los motrileños se venían aquí, todo Motril se venía aquí para ver las hogueras desde lo alto de los cerros. Nos podemos imaginar todo esto lleno de gente, a las 2 de la mañana, todo el mundo pendiente de las hogueras, que duraban hasta que se hacían de día, que ya se consumía, claro, y la temperatura aumentaba. Volvía a subir. Volvía a subir. Y pues, nos podemos imaginar, el Motril se vaciaba y se venía todo el mundo aquí. Desde el Cercado de la Virgen, que se ve hoy, no, pues, estamos tapados, pero desde aquí se ve hasta Torrenueva, desde el cerro podemos ver toda la Vega hasta Salobreña, y nos podemos imaginar el espectáculo debía ser grandioso, ¿no? Toda la Vega ardiendo, debió ser grandioso. Qué bien. Y es curioso, pero es una cosa que se hizo muchas veces y se ha perdido en la memoria de los motrileños, es decir, nadie se acuerda de las hogueras, porque en aquellas noches Motril era una hoguera. Preferían pegarle fuego a la Vega y que ardiera la Vega antes de que pasara hambre con las heladas de las cañas, hasta que Arsenio Rueda, venciendo muchas veces la ingratitud. Que además había un insecto también que la, ¿no? Del que era mosaico, como el actual picudo una rojo. cosa así, que se comía la caña por dentro. Se la comía por dentro y la iba pudriendo, ¿no? por dentro, ¿no? Y hasta que Arsenio Rueda da con una variedad que es resistente. Es resistente al frío, resistente al mosaico, que es la caña, la POJ, la caña Java. La caña de Java, que la aclimata, como decíamos aquí, en la granja agrícola que se establece por el Estado, aquí en el Cercado de la Virgen, y da con una variedad que aguanta eso. Y esa caña de Armir es la que se estuvo cultivando hasta los años 70, que ya se cambió también por otra variedad nueva, que ya no era tan comestible como la caña de Armir, pues la caña de Armir es muy blanda, de canutos más gordos, y más cortos, y además la pulpa es más blanda y se puede masticar. La que chupábamos y corríamos al guarda. Efectivamente. Y corríamos al guarda. Que es la que nosotros tradicionalmente le decían la caña de Armir, que no sé dónde viene el nombre, porque su nombre era Java, ¿no? El nombre técnico era POJ. Y es curioso, pero ha desaparecido. También todavía hay gente que conserva algunos rogalillos de caña de Armir. Pequeños rogalillos de la caña de Armir para poder. Porque es la que después había, no se puede ya chupar, era la caña. Es verdad que perdían menos grado de sacarosa, daba más producción, era más fácil de cortar que la de Armir y era más barata al final. Pero la caña de Armir era muy buena para chupar. Era magnífica para chupar. Que es el recuerdo que tenemos los motrileños a chupar caña. Porque antiguamente, y algunas crónicas lo recogen, la caña no se chupaba. Se estrujaba y se bebía el líquido. Claro, se hacía y así mismo... Se estrujaba incluso había algunos molinillos de mano que sacaban el líquido de la caña, estrujaban y sacaban el jugo de la caña, pero no se masticaba, porque las antiguas variedades también eran muy duras. Claro. Y entonces no se masticaba. Pero sí que la de Armir sí que era blanda y se podía. Y ese es el recuerdo que tenemos nosotros los motrileños de la caña de Armir. Fijaros que la caña de azúcar se ha estado cultivando desde seguramente hace 1000 años en Motril, pero el recuerdo que tenemos de la caña de azúcar los motrileños es de esa variedad, de la POJ 25-25, 25-26, 26-27. Bueno, la caña de azúcar, ahí tenemos a Arsenio Rueda, la caña de Armil, que seguro mucha gente nos ha preguntado, ¿cuándo vais a hablar de la caña de Armil? Pues yo creo que más o menos, además con esa fantástica anécdota de la hoguera, que yo por ejemplo la desconocía. Bueno, pero tenemos aquí, como decimos, estamos en nuestro cercado de la Virgen, tenemos a nuestro gran protagonista aquí, el Cerro de la Virgen, y hablábamos en su momento de ese calat al Sayar, era la alcazaba primigenia que había aquí, que incluso se habían hablado de que podía haber restos fenicios, nada demostrable ni muchísimo menos, pero sí ese resto de la alcazaba primigenia. ¿Qué pasa a partir de ahí, Manuel? Bueno, esto se destruye en 1499. Efectivamente, junto a gran parte de la muralla motrileña. Claro, Fernando el Católico, preveniendo una posible rebelión de los mudéjares motrileños, decide derribar las defensas de Motril. Y las defensas son la muralla y la alcazaba. Y ordena el derribo de las murallas de Motril y de la alcazaba. Yo creo que, y lo citamos cuando hablamos de las murallas, que las murallas no se derriban completas, que se conserva alguna puerta, posiblemente la de Castillo de Ferro o el postigo de Bea se conservan, ¿no?
pero la alcazaba sí que parece que se derriba, sí que parece que lo que hay aquí es una ruina. En 1500, al año siguiente, hay una ruina, incluso las piedras de la alcazaba se usaron, las piedras de la construcción de la alcazaba se usaron después, a partir de 1520 y tanto, 28, que es cuando se levanta la nueva muralla de Motril, se utilizan para cimentación de la muralla nueva de Motril, las piedras de las ruinas de la alcazaba de Calás al Sayar. En teoría pertenecía a Aiza la Horra, ¿no?, a los reyes de Granada. Ya no sé, no hay documentos que lo atestiguen si esto eran propiedades del sultán. Los sultanes tenían muchas propiedades, como corona del reino nazarí que era tenían muchas propiedades, y en Motril pues seguramente las de Motril aparecen como ahí la reina, la madre de Boadil, la reina Aiza la Horra, Fátima la Horra, que también le dice, es la que tiene muchas propiedades en Motril, que son embargadas por los reyes católicos o la presionan después de la conquista de Motril para que venda las propiedades y se las vende a Francisco Ramírez de Madrid, que después sería pues la familia de los Bornos, la familia del conde de Borno. En aquella época Francisco Ramírez de Madrid era secretario de los Reyes Católicos. Era como administrador de... Era capitán de la artillería de los Reyes Católicos, es el conquistador de esta zona, se hace famoso por el sitio actúa muy valerosamente con el tema del sitio al castillo de Salobreña, y los Reyes Católicos le dan muchas propiedades en Motril, e incluso compra, la reina Aiza le compra pues muchas de las propiedades que tenía la reina Aiza. Cuando la reina Aiza decide irse a Marruecos, irse al norte de África, pues aprovecha la coyuntura. Incluso hay una carta curiosa que la he citado alguna vez, donde la reina Aiza se queja a los reyes católicos, a Isabel la Católica, de que la persigue, y que la cosa, ¿no? Y que evidentemente para que le siga vendiendo, le vende las salinas de Torrenueva, le vende pues un mesón que tenía en la Plaza España, le vende una alhóndiga que tenía en la Plaza España, le vende casa, le vende tierras, etcétera, y le vende pues todo esto también, todo este fadín del sultán también se lo vende. Porque casi que se encuentran obligados, ¿no?, ahí soltando todas las pertenencias, ¿no?, lógicamente. Sí, la presión cristiana sobre los... fue tremenda, debía ser tremenda, la presión cristiana fue tremenda para que los reyes de Granada, los reyes Boadil, cuando las presionaron evidentemente, pero no solo a la reina Aiza, a todos los habitantes de Motril, que en aquella época musulmanes ellos vienen como conquistadores, como vencedores de la guerra, y automáticamente presionan a los habitantes de esta zona para quedarse con sus cosas, como es lógico. Además son militares y son los alcaides del castillo de Salobreña, y tienen poder militar en aquella época sobre los vencidos, ¿no? Y automáticamente utilizan su poder para hacerse fortuna, como es el caso de Francisco Ramírez de Madrid o Pedro Victoria, sí, o algunos más. De tanto, porque evidentemente aprovecharon la coyuntura, que se tienen que salir, aprovecharon la coyuntura para de aquella manera, para ricos. Claro. Es una tierra de conquistas y evidentemente pues la tierra de conquistas, pues algunos son más aprovechados que otros y lo consiguen. Aiza Alhorra, que era la honrada. Y luego el término de Fátima. Es que en la historia aparece con esos nombres, como Aiza o Fátima. Aparece. Pero es que el nombre de Fátima casi que es como la conversión del... Sí, ¿no? El nombre de Aiza o Fátima, pero aparece con esos nombres en la historia, no diferencia. Sí sabemos que fue la madre de Boadil, que incluso pues le hizo el famoso palacio de la Horra en el Albaicín, en Granada, y tal, y que intervino pues en todas las conspiraciones entre Abencerraje y no Abencerraje y toda esta historia, ¿no? Algunos cronistas antiguos de Motril decían que el Boadil la exilió a Motril, la quitó del medio y la mató a Motril, por eso vería al Motril al castillo de la Alcazaba. Lo dice Tomás de Aquino y Mercado, que el castillo, ella venía a pasar temporadas en el castillo. Hombre, yo no la veo a la reina Aiza viviendo en un castillo militar, no la veo. Una alcazaba militar, como ¿no? Sí la vería. Además pequeña, que claro, sí la vería en una de sus casas principales que tenía en la Plaza España, en la actual Plaza de España, que sí que serían casas principales, sí, como lo recoge la documentación. Y cerca de los jardinillos teníamos también allí claro, en la esquina. Tenía su ingenio de azúcar en Motril y tal, y recoge la documentación que ella tenía sus casas principales, que las compra Francisco Ramírez de Madrid en la plaza pública, es decir, lo que hoy es la Plaza de España. Hombre, me cuesta más trabajo creer que la reina de Granada, la reina madre de Granada, debería vivir en una alcazaba, en un castillo militar con soldados, ¿no? Claro, y sin lujo y sin nada. Me cuesta trabajo creerlo, ¿no? Pero
Bueno, pero es muy curioso, pero sí que ha pasado la historia con esa historia que la Alcazaba del Cerro pertenecía a Isalaurre, que tampoco pertenecería, ella pertenecía a la corona nazarí, porque además era un castillo militar, es decir, pertenecía a la estructura militar del reino nazarí de Granada, no a ella. Posible que tengan pues esos cronistas antiguos que decían que Boadil la había desterrado aquí, de tantas conspiraciones que hacía, pues ale pa' Motril, y así me la quito en medio, ¿no? Pero bueno, eso tampoco se sabe bien, claro. No hay documentos que tampoco lo atestiguen. Sí que sabemos que esta propiedad del castillo no pasa a Francisco Ramírez de Madrid, que es el que compra la mayor parte de las propiedades de Aizalahorra. Siguió siendo municipal, o de la corona, seguramente. Nadie, particularmente lo que es el cerro, nadie se quedó con el cerro. Pertenecería a los bienes de la corona, o a los bienes municipales del ayuntamiento, del concejo de Motril Cristiana. Pero no, en cambio toda esta parte de abajo sí. Esta parte de abajo sí que se vendió porque eran tierras de cultivo y además tierras de cultivo muy buenas. Que cuando nos imaginamos que en época musulmana la mayor parte de esto eran huertas, no eran tierras de caña. Pero la tierra de caña empieza después. Había cultivo de caña de azúcar, porque sí que sabemos que había ingenios azucareros musulmanes, pero no era el cultivo extensivo que tenemos a partir de finales del siglo XVII. Esto sería una huerta. ¿Y esta alcazaba como tal llega a tener algún ataque? No sabemos, no hay datos, yo no he encontrado datos, o por lo menos yo no he encontrado datos ninguno. Sabemos perfectamente que esa historia que cuenta Bernardes del cañonazo que tiran los cristianos y se cuela por una ventana a la torre, y que voló la torre de pólvora. Y fue uno nada más. Fue uno nada más. Que tuvieron, y además porque él es muy curioso, Bernardes dice, gracias a Dios y a la puntería que Dios le dio al artillero, pues nos evitamos una masacre en Motril. Porque con una bala que disparamos, con un cañonazo que disparamos, el artillero tuvo el acierto de meterla por una ventana de la torre donde los moros tenían la pólvora, y voló la torre y los moros de Motril se rindieron, con lo cual nos evitamos la batalla. Es muy curioso, ¿no? ¿Quién dirigía esa artillería? Francisco Ramírez de Madrid. Claro, es el conquistador de Motril. Antiguamente se decía que Francisco de Bea, el capitán Francisco de Bea, había sido el conquistador de Motril. Tampoco lo sabemos. El nombre se recoge en el postigo de Bea, ¿no? No lo sabemos. El que conquista Motril y toda esta zona, los cristianos estaban bajo las órdenes de Francisco Ramírez de Madrid, que era el que mandaba en esta zona. Y el héroe, además, porque aquí se hace un nombre. Aquí se hace un nombre como militar. Y después tiene hasta la suerte de morir en el sitio de Ronda, y muere como un héroe en el sitio de Ronda, con lo cual los reyes católicos le dan todavía más cosas a los hijos, a Beatriz Galindo, que era su mujer, y tal, pues le agradecen pues todos sus servicios prestados, pero se hace un héroe que le cuesta mucho esfuerzo y dinero tomar el castillo de Salobreña. Claro, porque al final, casi con un disparo solo de intimidación, que arreglaron arregló todo el problema, ¿no? Y dijeron, bueno, con lo cual nos demuestra que no es verdad lo que muchos autores decían antiguamente. Por ejemplo, Bezmar de Vélez Málaga, que en el siglo XVII escribe un librito diciendo que Motril no tenía importancia ninguna, que Motril nada más que era una torre que había en la playa y poco más. Con lo cual demuestra que no es verdad, que en Motril no había una torre solamente, que en Motril debió haber algo como población más o menos importante cuando estaba amurallada y cuando tenía una alcazaba de defensa, porque si no había nada que defender, que iban a amurallar ni iban a hacer nada. Por lo tanto, no es como dice Bezmar cuando escribe su historia Vélez Málaga, diciendo que Vélez Málaga es la antigua Cesi, que desprecia a Motril y dice que Motril es una torrecilla que hay en la playa con cuatro torreros y poco más, sino que Motril ya debe tener cierta entidad. Entidad. Y hemos debido ver muchas cosas en Motril, es decir, ha debido aparecer yacimientos arqueológicos muchísimos, porque todo Motril se ha reconstruido y lo que pasa es que nunca hemos visto nada, por suerte o por desgracia, no lo sé. El caso es que históricamente sí que sabemos documentos que Motril existía y que tenía cierta entidad poblacional a finales del siglo XV. Es verdad que después pierde población, ¿eh? Sí. Es decir, es verdad que pero precisamente porque Motril ha llegado a tener una entidad, un peso, también ha sido una ciudad en ciertos momentos
y entre paréntesis, acaudalada. Y es cierto que también se escuchaba algunas cosas sobre tesoros y Sí, precisamente Aquí. en estas faldas, Aquí, ¿no? aquí, en estas aquí, faldas. Aquí hubo un tesoro. Aquí hubo. Y no estamos hablando de leyenda. No, estamos real, hablando de real. Real. ¿Y dónde La está? historia- ¿Dónde está ese tesoro? Hoy se ha modificado un poco, pero en los años 80 la falda del cerro era algo más larga. Hoy se ha recortado para hacer la fuente esta, pero aquí en donde estaba la fuente. Ajá, aquí. Yo me lo aquí imaginaba más para allá, no sé aparece- por qué. La historia aparece un buscador de tesoros, aparece en los años 80, el ayuntamiento le permite hacer una excavación y aparece un túnel. Yo estuve presente. Aparece un túnel aquí en la falda del cerro. Que yo tengo incluso alguna fotografía que la pondremos en el programa, Claro, la pondremos. que se vea ahora para que mismo se vea en este programa. el túnel. Que yo me da la impresión de que es un túnel de agua, es como una acequia embovedada, ¿no? Y cuando se hace la excavación, ahí no hay tesoro ninguno, solo aparece una jarra, que por cierto se perdió, una jarra Tipo de ánfora. tipo y tal. ánfora, de un tamaño de 50, 60 centímetros de alta, pero vacía, no había nada. Bueno, pues aquello, como no había ningún tesoro, aquello se tapó. Pero cuando se hizo ese estudio, ese trabajo, ¿se iba buscando eso o que apareció por...? No, se iba buscando y Ajá. el buscador de tesoros aquel fue Sabía. a taro, sabía exactamente que ahí había, porque además fue a tiro hecho, ¿no? Ajá. Es decir, yo vine con él, le dijo a los albañiles, picá aquí, y ahí apareció el túnel. Entonces, imagino que eso lleva una historia aparte. Una historia aparte. Muy larga historia, a veces muy complicada de contar, Ya. pero sí que eso fue a principios de los años 80, el año 81, 82, por ahí. Ujú. Pero la historia, que no se encontró nada, pero la historia es que sí que hubo tesoro. Entonces se encontró el ánfora. El ánfora, el túnel vacío, había hundido al final, con raíces de las palmeras y de los árboles y tal, y una ánfora vacía. Bueno, aquello fue un fracaso, no se encontró ningún tesoro. Porque Bernardo Herrera llegó 60 años tarde. Porque en 1920, unos trabajadores de la hidroeléctrica motrileña poniendo un poste de la luz aquí, al poner el poste de la luz, pincharon y encontraron hueso. el tesoro. Pincharon en hueso. Y sí que estaba el tesoro, sí que había un tesoro. Y ahí sí fue donde... Y sí que aparece, y lo sabemos que fue así cierto, porque aparece recogido en primera página del periódico que había en Motril en aquellos años, que era el Motrileño, El motorero. y aparece la noticia que los empleados de la hidroeléctrica motrileña encontraron un tesoro al pie del cerro, en un túnel al pie del cerro. El mismo sitio que Bernardo Herrera, el que buscador de tesoros, encontró el tesoro o hizo la excavación en los años 80, ya no había tesoro, ya se lo habían llevado antes, 60 años antes, pero sí que hubo un tesoro. La historia de los tesoros ¿Y escondidos... se es muy sabe curiosa. que había en ese se sabe tesoro? que sí que había monedas de oro. Monedas de oro. Claro. Que No también, dicen ni de que qué también época, era ni nada. típico, volviendo a lo de antes, cuando lógicamente pues los musulmanes se tienen que ir, pues lo que hacían mucho era esconder los tesoros y esconder sus pertenencias, porque antes de regalarlas las escondían por si algún día podían volver a por ellas, Hay ¿no? muchísimas leyendas de tesoros escondidos, ¿eh? Claro. De tesoros ocultos hay muchísimas leyendas. Yo que ahora que estoy montando una conferencia sobre ese tema, tesoros escondidos en época, hay muchísimas leyendas de los tesoros de los moros. Siempre en épocas de inseguridad histórica, en épocas de guerra, en épocas de cambios políticos, de guerras y de irregularidades, inseguridades y tal, la gente tenía costumbre de no salir a los caminos con sus propiedades monetarias, porque tenían el riesgo de que los asaltaran. Claro. ¿Qué hacían? Guardarlas, esconderlas, para que cuando pudieran volver, rescatarlas. Claro. Pero ¿qué pasaba? Pues que muchos de ellos se iban y nunca volvieron, con lo cual ese tesoro Esos quedaba tesoros se escondido. quedaban escondidos. Y hay historias impresionantes de búsqueda de tesoros. En la historia de Motril hay como 3 o 4 historias de tesoros. El último tesoro que se buscó en Motril se buscó en la Huerta del Rizo en los años 50, donde había media tonelada de oro, decía. Media Tonelada tonelada de oro. Nunca se encontró, o no sabemos, yo no sé si se encontró o no se encontró. O no ha aparecido O no, todavía, pero ¿no? no se ha dicho no, qué pasó. Pero Bueno. sí que hubo búsqueda de tesoros en Motril, sí que hubo un tesoro aquí, sí que hubo un tesoro. Sí, en 1920 digo que los empleados de hidroeléctrica, poniendo un poste, pincharon sobre el túnel y encontraron la jarra llena, esa jarra que después se encontró vacía, llena de oro, llena de monedas de oro.
y que como historias como esa hay muy bonitas, hay una historia pues, preciosa, porque después a eso se le asocia toda una serie de leyendas de buscadores de tesoros, donde se le asocia temas de hechicería, de conjuros, de que el judío cuando se habían ido de Motril había hecho un conjuro al sitio para que nunca no pudieran entrar o para que no se encontrara, o que tenía ciertas propiedades. Claro, y empiezan todas las leyendas de los buscadores de tesoros que hacen conjuros, que hacen brujería para intentar saber dónde están los tesoros, y la Inquisición los persigue duramente a los buscadores de tesoros de esa época. Pero que hubo búsqueda de tesoros en Motril, la hubo. Este es un ejemplo, y este es un ejemplo gráfico, se conservan las fotos. Bueno. Es decir, que es muy curioso. Pues yo no sé si don Manuel Domínguez en el próximo programa nos va a contar esas otras historias de otros tesoros que hay en nuestro municipio, aprovechando que hemos sacado el tema, el asunto de los tesoros. Ya decía yo que toda esta zona en sí es un tesoro porque bueno, mantiene la historia de nuestro municipio con este castillete, ¿no? Este castillo de la reina Aixa Alorra, la cual hemos mencionado en este programa, un poquito de lo que era la historia, este pago del Castillejo, que luego ya se convierte en época cristiana, el tema de la caña de azúcar, los tesoros, y nos queda también por hablar, ya no solo de esos otros tesoros, sino también, como no, de lo que es y lo que implica, pues bueno, como decimos, nuestro Cerro de la Virgen, nuestro santuario ya en época cristiana, y por supuesto, la fantástica leyenda, y todo lo que envuelve a esa leyenda, porque hay muchas teorías también de la misma leyenda sobre la Virgen de la Cabeza, ¿no? Yo creo que en el próximo programa vamos a seguir aprendiendo muchísimas cosas de esta zona en la que nos encontramos, el Parque de los Pueblos de América, este cercado de la Virgen, cómo no, con nuestro santuario de la Virgen de la Cabeza como protagonista. Gracias una vez más por estar con nosotros aquí en la Alquería, y ya saben, en Telemotril tienen ustedes su cita semanalmente con nuestra historia. Hasta la semana que viene. Adiós, don Manuel. Adiós, buenas tardes.